Cordial saludo, doctores Catalina Ochoa Pérez y doctor Carlos Miguel Sejín Soto. Mi nombre es Jesús José Daniel Báez Lizarazo, del programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia. El día de hoy les voy a presentar el artículo escogido. Los tipos craniométricos caninos aparecen bien expresados a nivel de conformación del arco cigomático. Bueno, en la parte de resumen tenemos que en la conformación del cráneo se conocen generalmente tres categorías que corresponden con el concepto de biotipo cefálico, determinados por el índice cefálico. Estos tres biotipos cefálicos son el brachiocefálico, el mesaticefálico y el dolicocefálico. Estos pues basados en medidas lineales a fin de realizar esta clasificación en base a su geometría, se estudiaron 53 cráneos en caninos adultos, que correspondían a los tres grupos craniométricos descritos: 16 brachiocefálicos, 20 mesaticéfalos y 17 dolicocéfalos. Para ello se obtuvieron fotografías en el plano ventral, en las que posteriormente se ubicaron 17 hitos anatómicos que se analizaron mediante técnicas morfométricas de la geometría. De estos hitos, 5 correspondían a la zona neurocraneal y el resto sí al esplanocráneo. Los tres grupos craniométricos mostraron diferencias estadísticamente significativas entre ellos, tanto por el tamaño como por la forma. Las variables que contribuyeron más a explicar la diferenciación fueron las ubicadas en la margen más lateral de los arcos cigomáticos y en la base de este mismo arco. El arco cigomático debe ser considerado como parte del esplanocráneo. Se sugiere que es tan importante el índice cefálico, ya que tiene en cuenta la máxima anchura de la cabeza, y el índice facial, este tiene en cuenta la máxima anchura de la cara. La conformación neurocraneal sería mucho más conservativa y por ende el índice craneal de mucho menor poder discriminatorio entre los grupos. El cambio entre tipos se debería a los músculos macetero y temporal, que tienen en su inserción en el arco. Bueno, en la parte de la introducción tenemos que dentro del espectro de la conformación del cráneo se reconocen generalmente tres amplias categorías que corresponden con el concepto de biotipo cefálico. Estos pues determinados por el índice cefálico. Este índice ya que fue usado con fines antropológicos por el anatomista Retzius en 1840. Y se calcula como la relación entre la anchura máxima y la longitud máxima de la cabeza. Los tres biotipos cefálicos actualmente reconocidos en base a este índice son brachiocefálico, el mesaticefálico y el dolicocefálico. El primero, el dolicocéfalos, viene del griego antiguo kepale, que significa cabeza, y dólicos, largo y delgado, en donde la cabeza es estrecha y larga, del dolicocéfalos. En el segundo grupo, que es el brachiocefálico, este viene del griego antiguo kepale, que significa cabeza, y brachis, corto, en donde la cabeza es corta y ancha. Y el tercero y último grupo, que es el mesaticefálico, viene del griego antiguo tephale, que significa cabeza, y mesos, medio, de forma intermedia a los anteriores. El índice cefálico se refiere a la cabeza en conjunto, representada la base para todas las razas caninas existentes. Bueno, el tamaño de una forma de una estructura puede expresarse como un valor absoluto,
La forma, en cambio, solo puede expresarse en términos relativos. En los materiales y métodos de este artículo se analizó una muestra de 53 cráneos de caninos adultos con dentadura permanente, que correspondía a los 3 grupos craniométricos descritos. 16 de ellos corresponden a razas braquicéfalas, las cuales están 7 caninos boxer, 4 bulldog, 2 pequinés, un chow chow y un sharpei, y un pitbull. En el segundo grupo están 20 razas mesaticéfalas, las cuales tenemos 2 pointer, un pomeraniano, un husky y 16 del periodo bizantino. Y el último grupo, las cuales tuvieron 17 razas dolicocéfalas que comprendían a 10 pastores alemanes, 6 Doberman y un collie. Pues estos datos se analizaron con coordenadas Procrux mediante un análisis de varianza ANOVA y seguidamente mediante un análisis de componentes principales a partir de la matriz de varianza covarianza, mediante el cual se exploraron los principales ejes de variación morfométrica en el espacio tangente para observar las tendencias de variación entre y dentro de las muestras. En la imagen del costado derecho superior tenemos a los hitos anatómicos usados en este estudio de morfometría geométrica, en los cuales se describen 14 de ellos pareados y 13 en el plano medio. El círculo negro que observamos engloba los 5 hitos anatómicos del neurocráneo y el resto pertenecen al esplanocráneo. Bueno, en los resultados tenemos que los 3 grupos craniométricos mostraron diferencias estadísticamente significativas, entre ellos tanto por el tamaño como por la forma. También se volvieron a comparar los 3 grupos atendiendo únicamente a los 4 hitos ubicados en el arco cigomático, pero siguieron apareciendo diferencias significativas entre ellos, donde P fue menor a 0,001. También se tiene que en los resultados esta alometría es mucho más importante en el esplanocráneo, con un 29,3%, que en el neurocráneo, con un 16,2%. Y finalmente se llegó, por medio de un análisis canónico que recurre únicamente a los 4 hitos, mostró un notable poder de discriminación, oscilando del 58,8% para los dolicocéfalos al 85% para los mesaticéfalos. Eso fue lo que se llegaron con los resultados, pues, de las pruebas que se hicieron de estadística. Ya en las conclusiones, la morfometría geométrica del arco cigomático es una herramienta idónea en la discriminación de los tipos cefálicos en el canino, siendo un método de fácil aplicación con validación estadística. La anchura y la base del arco cigomático son las que van a determinar más la pertinencia a un grupo cefálico como el dolicocéfalo, mesaticéfalo o braquicéfalo. La cabeza de un canino dolicocéfalo presenta siempre una cresta sagital externa destacada. Los arcos cigomáticos presentarían igualmente formas diferentes en cada biotipo craniométrico, formas expresadas en su anchura y en el ángulo del hueso cigomático a nivel rostral, cuando se une a la parte facial. Y este cambio en el arco se explicaría por un cambio en la funcionalidad masticatoria, ya que es un punto de inserción donde están los músculos masticatorios macetero y temporal.
tenemos las respectivas referencias del artículo. Son las referencias. Y acá finaliza mi exposición. Muchas gracias.